en esta noche el deseo póstumo de una persona que consideraba que realmente tener a Cristo era todo y equivalía a ser rico. Dice así: he dispuesto en mi corazón dar todos mis bienes, mis propiedades a mi familia. Pero hay otra cosa que quisiera yo darles a ellos, es la fe en Cristo Jesús. Si tuviera yo nada excepto unas cuantas monedas que darles y ellos tuvieran a Cristo, ellos serían ricos en todo el sentido de la palabra. Pero si ellos no tuvieran a Cristo, aunque yo les diera todo lo que tengo, ellos sencillamente serían pobres, miserables y desnudos. Una reflexión muy importante, porque vemos nosotros que Jesús hace mucho énfasis en las riquezas espirituales y nosotros obviamente tenemos que tener muy en cuenta estas verdades. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis juntos, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que te dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una declaración muy diferente a la que le hicieron a la iglesia de la tibieza, la iglesia de la Odisea, una iglesia que tenía exceso económico, pero tenía una gran desnudez, una gran miseria, una gran carencia de riquezas espirituales. Pero vemos nosotros que el primero, dice, y el último, el primero porque él fue el que comenzó la creación, y el último porque él siempre ha sido el mayor, y dice que el mayor debe de servir al menor, ¿verdad? Entonces siempre ha deseado ser el último. En todo ha buscado prácticamente el bien de los demás, la gloria del Padre, la gloria de sus hermanos, el beneficio de sus hermanos en este caso. Tenemos la iglesia de Esmirna, hasta la fecha es la última de las, una de las 7 iglesias que es conocida, la ciudad con el mismo nombre, una ciudad de las más grandes en Turquía, y vemos que esta ciudad también fue arrasada prácticamente por en este caso, maometismo, ¿verdad? La religión de Alá, la religión de Mahoma, también fue arrasada al final. Pero vemos que en su tiempo ellos sacaron provecho, ¿verdad?, de la riqueza espiritual, y su estado espiritual fue prominente, fue muy particular. Y obviamente aquí la intención en esta mañana, en esta tarde, tarde y noche, es que nosotros podamos revisar para nuestro corazón, para con los que nos rodean, si estamos nosotros de alguna manera teniendo estos conceptos claros en nuestras vidas. Hubo un gran aprovechamiento de esta iglesia de Esmirna que afectó, en el buen sentido de la palabra, su estado espiritual. Y dice que el Señor, ¿verdad?, el Señor, el que conoce nuestras vidas, Él le dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿sí? Delante de los hombres era pobre, delante de los hombres tenía carencia, delante de los hombres vivía en el diario vivir, la provisión diaria ella tenía que estar buscando, pero a los ojos de Dios era rica. Entonces tenemos que entender, la pobreza temporal muchas veces trae riqueza espiritual. Es muy importante que lo entienda, no es la regla. Dios no está interesado en hacernos ricos. Lo que Él está queriendo es hacernos ricos en gracia, en amor, en fe, en obras, en privilegios. Quiere hacernos ricos en dones, en talentos, en esperanza. Eso es lo que Él busca. Si tú tienes dinero o no lo tienes, pero si tú tienes riqueza de fe, riqueza de espíritu, pobreza de espíritu, riqueza de gracia, tú eres una persona que ha seguido la buena doctrina. Pero si tú no tuvieses nada de estas virtudes, hermano,
No tiene sentido tu cristianismo. No estás caminando por el buen camino. Necesitamos entender que Jesús tiene conceptos, conociendo la eternidad, hermanos, Él tiene conceptos muy diferentes a los que nosotros tenemos. Tenemos que entender eso. Entonces, el libro de Génesis 39:1, fíjate lo que nos dice, capítulo 39, verso 1. Es el primer libro y nos muestra el estado de riqueza espiritual que tenía un judío llamado José. Dice así, por favor: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lea el verso 2 conmigo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. ¿Qué tipo de riquezas había en este individuo? Riquezas espirituales, una riqueza en fe, una gracia muy particular. Había un don para reproducir lo que le daban. Había prácticamente un privilegio, una riqueza en posición de privilegio, porque dice que lo pusieron al mando de todas las cosas que tenía el faraón, en este caso el capitán de la guardia del faraón, que era Potifar. Era rico en obras, rico en talentos. ¿Recuerdas que tenía el don para discernir, para interpretar los sueños? Pero su condición, ¿cuál era? ¿Cuál era su condición, hermanos? Física. Estaba preso, lo habían raptado, vivía en otro país, esclavo, con lengua diferente, con costumbre diferente, carente de los sentimientos, ¿verdad? De aquello que, humanamente hablando, retroalimenta los sentimientos de los hombres. No estaba papá, mamá había muerto, su hermano de sangre, Benjamín, no estaba con él. Todo ello estaba lejos de José. Dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Casi siempre la pobreza va de la mano de la tribulación. Siempre vas a tener tribulación porque tienes pobreza. ¿Sí me explico? Pero aquí el énfasis de nosotros es uno. Cristo lo que quiere es que entendamos que tú, Saúl, que tú, Vicky, que tú, Aurelio César, que cada uno de ustedes tiene que educar a su descendencia en este valor, en estos valores, entendiendo una cosa: si ha de caer tu nieto en tus manos, tú habrás de cultivar valores reales, pobreza de espíritu y riqueza en obras, riqueza en fe, riqueza en gracia, riqueza en misericordia, riqueza en bondad. ¿Sí me explico? Hermanos, tenemos un problema. Ustedes mexicanos nada más están buscando el bienestar carnal, hablando en el buen sentido de la palabra. Se preocupan mucho por educarlos, pero sus ojos casi se les salen cuando ven que son unos impíos de primera y que en breve se van a largar de su casa y al pronto van a estar en el infierno. Yo pregunto, ¿eso es sabio? ¿Eso es lo que Dios está buscando? Eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando, como dijo de Esmirna: conozco tus obras, conozco tu tribulación, pero también conozco tu pobreza, aunque tú eres rico. Fue lo que dijo. ¿Sí me explico? Como iglesia tenemos que cambiar nuestros conceptos. Llevamos mucho tiempo promoviendo esto, y para muchos de ustedes es descabellado sacar sus hijos de la escuela, porque según ustedes se van a quedar ignorantes. Yo quiero decirles una cosa: la serpiente no era ignorante, pero hizo tropezar a nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva. Yo quiero decirles una cosa: los filósofos griegos que antecedieron al tiempo de Jesús no eran nada ignorantes, tenían una mente muy elevada, un pensamiento muy elevado, eran iluminados de su tiempo, pero al final eran unos paganos de basura, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al final tenían problemas con su sexualidad y al final tenían todo tipo de desórdenes emocionales y en este caso pasionales. Y yo pregunto, a los ojos de Dios, ¿eran ricos o pobres esos hombres? Eran pobres. Eran pobres. Síguelos educando así como los estás educando. Sigue por ahí. Sigue cediendo y abriendo el oído a los ignorantes que no conocen el camino al cielo. Síguelo haciendo. Sigue abriendo tu oído a lo que dijo tu papá, tu cuñada, a lo que dice tu suegro. Síguelo haciendo. Pero aquí el testimonio dice el primero.
el que tuvo que tomar esta decisión. Yo pregunto, ¿Jesús no vino a ser pobre? Pero era rico, ¿cierto o no? ¿Jesús no vino a servir o vino a ser servido? Vino a servir. Él vino a servir. Entonces estamos hablando que nosotros tenemos que cultivar una mentalidad de nuestras niñas de que sean niñas de servicio. ¿Me explico? No la puedes ver acostada mientras tu mujer se está rajando el lomo. No puedes ver eso. No la puedes ver de alguna manera evadida por allá jugando juegos tontos mientras la vida se está pasando y no está aprendiendo el ABC de su casa. No sé si me explico, hermanos. No puedes hacer eso. No podemos ver a nuestros niños. Hermanos, ¿no cometieron un error nuestros padres con nosotros? Yo pregunto, ¿cuál es nuestro oficio? Somos mil usos, al menos particularmente yo lo puedo decir. La hemos hecho de esto, 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 pero no, maestros de todo y de alguna manera practicantes de nada. ¿No cometieron ese error nuestros padres? Bueno, tú tienes varones, deberías de estar canalizándolos a un oficio. ¿Sí me explico? Ya dedícalos a que de alguna manera tengan un oficio. Ve cuáles son sus cualidades, cuáles son sus dotes y por ahí explótalo, que tenga un oficio. No le metas el engaño diabólico de que tiene que tener dinero, de que tiene que ser alguien. No le metas eso. Eso es antibíblico, no lo dice la Escritura. La Biblia no promueve eso. La Biblia nos dice que la Odisea decía, soy rica, no tengo necesidad de nada, de alguna manera estaba satisfecha, pero era una pobre, miserable, desnuda y prácticamente ciega, es lo que dice la Escritura. ¿No es cierto? Entonces vemos aquí prácticamente en este libro que esta iglesia tenía una visitación de parte de Dios, pero esta iglesia había sabido sacarle provecho prácticamente a la pobreza física que les estaba aconteciendo, pero lo habían incrementado, el resultado había sido una riqueza espiritual. Entiéndame, riqueza espiritual. Y déjame decir una cosa, muchas veces las riquezas espirituales usualmente son la recompensa de algo que se llama diligencia. ¿Cómo entiende usted la palabra diligencia? ¿Qué es diligencia? ¿Hábil para pensar? ¿Hábil para pensar, dijo? Sí. Muy bien, en cierto sentido tiene un olor como a diligencia, pero la diligencia es prontitud. Eso es diligente, prontitud. Tapa la cisterna, no se vaya a ahogar al niño. Inmediatamente la tapa, hasta en lo más mínimo. Hazles el hábito de orar todas las mañanas, inmediatamente lo hace. Ahí dice todas las mañanas, pues yo empiezo hoy en la noche y mañana le sigo también por la mañana. No sé si me explico. Diligente, pronto, pronto, pronto. Bueno, las riquezas espirituales son la evidencia en los padres o en los niños de que sus padres fueron diligentes. Dice que ellos eran pobres, pero a la vez eran ricos. Eran pobres en el área económica, pero ricos en el espíritu. Eran ricos espiritualmente. Y vemos, quiero reiterar, este es el énfasis del estudio. Las riquezas espirituales usualmente son la recompensa de la diligencia. El libro de Gálatas, capítulo 1, verso 13, por favor, acompáñeme al libro de Gálatas para ver esta verdad en un hombre que representaba muy bien la palabra diligencia y obviamente respaldaba mejor abundancia de bienes espirituales en su vida. Dice Gálatas capítulo 1, en el verso 13, dice así: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Lea conmigo el 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, juntos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Cuál era la actitud de este hombre llamado Saulo de Tarso? Era muy diligente, porque tenía un objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Ahí dice, él aventajaba al único alumno que iba en su salón. ¿Dice eso? No. Ahí dice que aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación. Y yo te pregunto, ¿no tenía muchos dones este hombre?
tenía mucho don. Entonces, la diligencia es la evidencia de la recompensa con dones de parte de Dios. Y vemos una iglesia de Esmirna que era muy diligente. Y dice, tú eres rica, fue lo que les dijo el primero y el último. Fue lo que les dijo prácticamente el Señor. Tú eres rica. Delante del trono de mi Padre, tú eres afortunada. Abundas en obras, abundas en gracia, abundas en fe, abundas en misericordia, abundas en privilegios, abundas en bondad, abundas en esperanza, eres rica. Eso era lo que le estaba diciendo. Entonces es muy importante, padres de familia, no perdamos esta visión. Si nosotros queremos de alguna manera que nuestros niños sean espirituales, tendremos que ser muy diligentes en las cosas espirituales para que el resultado sea que vengan beneficios, regalos espirituales. ¿Sí me explico, hermanos? Dice que Pablo empieza a hablar de la manera como fue educado. Dice ahí, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. El judaísmo vino a ser parte de su vida. No fue una religión de semana. No fue meramente algo que le traía el recuerdo nada más de cuando papá le llevaba. Vino a ser parte de su vida del mismo futuro apóstol. Vemos un Pablo que era muy familiarizado con aquellos que le habían inducido en el judaísmo. Y por otro lado, hermanos, a muchos de sus iguales de su nación, él los aventajaba, ¿sí? Tenía un celo. Esta palabra celo es muy importante que la podamos entender, porque de ahí proviene la palabra celote, uno que voluntariamente se enrola a un grupo, eso es un celote. Entonces, entienda por favor, la palabra celo es el deseo anhelante, eso significa celo, deseo anhelante, y celote es un partidario incondicional. Entonces, nada más imagínense qué actitud tenía este individuo, este maniático llamado Saulo de Tarso. Había un celo anhelante. A él no lo forzaban, a él no le decían su mamá ligeramente, agárrate la Biblia, párate allá y ponte a leerla. No, a él no le tenían que decir eso. A ver, tus 3 capítulos de la Biblia, ¿ya los leíste? No. A este naturalmente sus padres se habían sido diligentes para impregnarle el amor por el judaísmo. Estaba enamorado del judaísmo, al grado de que era muy celoso, es lo que dice. Y con sus contemporáneos, él los sobrepasaba en celo, y quiero repetirte la definición de celote, un partidario incondicional. ¿Quién es un incondicional, hermanos? El que no tiene límites. Oye, hermano, quería ver si, ay, ¿qué crees? Me salió algo inesperado, y cada 8 días te sale algo inesperado. ¿Ese es un celote? No. Oye, hermano, queríamos invitar, ay, ¿qué crees? Fíjate que ese no es un celote. O sea, una actitud así no sirve, hermanos. El celote debe de estar dispuesto. ¿A qué, hermanos? ¿A qué estaba dispuesto este loco? A todo. ¿En qué? En el judaísmo. No dice que sacaron una pancarta y queremos hacer una convocación para que haya de alguna voluntarios que vayan a perseguir la secta de los nazarenos. No dice eso. Dice que él se ofreció voluntariamente. ¿Para qué? Para ir a pedir cartas. ¿Esas cartas para qué eran? ¿De recomendación? No, ¿cartas para qué? Para ir a matar a los partidarios del Nazareno. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Por qué se abundan en dones? Cuando una persona quiere abundar en dones, tú que te quieres bautizar, quiero decirte una cosa, con una vida tibia tú no te puedes bautizar. Porque si se te bautiza tibiamente solamente remojaremos un demonio. No, para que tú te puedas bautizar necesitas ser alguien anheloso de la gloria de Dios, alguien incondicional, alguien que de alguna manera está dispuesto a toda buena obra y hacer lo que sea. ¿Por causa de quién? ¿Del pastor o de Cristo? ¿De quién estaba dispuesto a hacer este hombre toda buena obra? Preguntó. Del judaísmo. Él era un celote, era un partidario incondicional. Te me vas a quedar sin casar, según dice la tradición que él era viudo. Te me quedas sin casar, adelante, no hay ningún problema para mí. Te me vas a hacer esta actividad, adelante, no hay ningún problema. Siempre estaba entre los primeros. Hermanos,
Por eso es que los testigos de Jehová muchas veces avergüenzan al pueblo evangélico. Pueblo evangélico, hay veces les citas un versículo y lo está buscando donde no lo debe de buscar. Pueblo evangélico, como dice la Biblia, la hoja del árbol no cae, y citando cosas que ni siquiera existen, ni siquiera tuvo el cuidado para buscar a ver si dice ahí que la hoja del árbol. No dice, hermanos, aquí no dice ninguna hoja del árbol. Es obvio, es mediocre, no es elote, es uno que acarreado, es un borrego que nada más lo aventaron y ahí va detrás de todos, pero no tiene esa virtud para entender una cosa, que cuando hay un celo por Dios, abundan en regalos de Dios. Y si la iglesia no tiene dones de sanidad, dones de milagros, no tiene de alguna manera ministerios, ¿por qué será? Yo pregunto. ¿Se apagaron? Alguien dijo, es que ya se acabaron. Pues a menos que haya perdido poder el Espíritu Santo, le hayan salido riumas en los dedos, supongo que a lo mejor por eso se acabó. Pero no, hermanos, el Espíritu Santo viene a ser tan Espíritu Santo como en el pasado, presente y en el futuro. Él sigue levantando muertos, Él sigue haciendo milagros. Pero es importante, ¿qué le está pasando a la iglesia? Perdió el celote, no son partidarios incondicionales. Eso fue lo que pasó. Hermano, a final de cuentas, cada quien tomará su decisión. Yo no puedo decidir por ti, tú decidirás lo que harás. Aquí vemos una iglesia que al final fue arrasada, pero sí puedo decidir por mi familia. No sé si te explicas. Tú sí puedes decidir por la tuya. Tú sí, padre de familia que estás aquí, tú sí. No decides por mí, pero sí decides por tu mujer y por tu vida. Ahí sí decides. Yo no puedo evitar la tibieza de la iglesia, pero sí la puedo evitar en mi propia vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces es muy importante que nosotros entendamos, este hombre había sido excesivamente celoso. Fíjate lo que hacía, de las tradiciones, de las doctrinas y de las costumbres de su pueblo. Era celoso. Hermanos, deberíamos de estar con nuestros niños adoctrinándolos en todo tiempo. En todo tiempo. Estar ahí con ellos, meterles las verdades, estudiar con ellos, caminar con ellos, identificar inmediatamente el error y ahí mismo la reprensión, metiéndoles la inyección de eso no se hace, hijo, por esto y por esto. Nosotros tenemos que hacer esto porque el pueblo está muriendo, nosotros debemos de actuar. Y ahí estás de continuo. ¿Te das cuenta cómo son los 5 minutitos religiosos de orar y ya después todas las 23 horas 45 minutos que tiene el día, prácticamente ellos están metidos en otras cosas? ¿Te das cuenta que no es así? No, ahí vemos uno que aventajaba. ¿Por qué aventajaba? Dicen que la práctica, ¿por qué aventajaba? Era muy celoso, era muy estudioso y ahí estaba estudiando, y ahí estaba estudiando, y ahí estaba estudiando. Estaba estudiando. ¿Me explico? Estaba estudiando. Tú puedes tener tu plasma, puedes tener tu refrigerador, tu microondas, todo, y puedes decir, es que no tengo para que mis hijos estudien. Venda todo eso y va a ver que sí va a tener para que puedan estudiar ellos. Pero usted siente que no puede vivir, usted si no tiene un carro, si no tiene una bicicleta, si no tiene una moto para que choque, usted siente que no puede tener esas cosas. No sé si me explico, hermanos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, esto es lo que nosotros tenemos que, iglesia de Jesucristo, tenemos que dejar que entre a nuestro corazón. Este hombre había sido criado como en su mente le habían metido la idea de que todo aquel que no hiciera lo que Jehová decía era el enemigo de Dios, era la oposición, era el enemigo. ¿Has visto los videos que levantan de los palestinos? ¿Ves a sus niñitos de la edad de de aquel que está durmiendo? Si te das cuenta cómo les ponen un fusil, les ponen un rifle, ¿verdad? Y ya están ahí con su banda en la cabeza y ya están recitando sus plegarias y diciendo que los judíos son los enemigos, los vamos a matar. ¿Sí los has visto? ¿Cómo crees que los educan? Con celotes, metiéndoles. Los del otro lado de la barda son los enemigos, hijo. Esos no hay que permitir que vivan. Sobre de ellos, a como dé lugar. Tú te vas a criar, te vas a educar, te vas a ir a la guerrilla por esto y por esto, contra ellos, mi hijo. Y ahí están humectándolos de todo tipo de doctrina para con lo que ellos creen que son los enemigos. ¿No deberíamos de ser así nosotros? ¿No deberías de ponerle de alguna manera el nombre, ¿verdad? El letrero ahí en la cuna? Deberías de ponerle de alguna manera mandarle estampar uno aquí, ¿verdad? De alguna manera, si te vas a gastar algo, o sea, que lo estés retratando, adoctrinando en todo tiempo, en todo momento. ¿No deberíamos de estar haciendo eso? Sí. Digo, porque vemos que de alguna manera la evidencia de que abunden dones una persona es que fue diligente. Mujeres,
mujeres que lo están haciendo, no bajen la guardia. Sigan haciéndolo, sigan haciéndolo, sigan haciéndolo, sigan haciéndolo, porque Dios las va a honrar, porque han entendido cuál es el propósito de criar hijos. Vemos un apóstol, o en este caso aún no era apóstol, un Saulo de Tarso que se aplicaba a sí mismo con el fervor, ¿verdad?, con el coraje de destruir a los enemigos, en este caso la secta de los nazarenos. Hermanos, iba por ellos y de las greñas los obligaba a blasfemar. ¿Puedes imaginarte el celo que tenía este hombre? Los obligaba, dice, yo obligué a blasfemar a muchos de ellos, yo los eché a la cárcel. Estaba realmente infectado con esa idea, vacunado con esa idea. Entonces, es muy importante que entendamos, dice ahí por favor 1 Pedro 3:15, cómo era la actitud de estos celotes. Puntos que debemos de considerar si queremos que los nuestros abunden en regalos espirituales. Puntos que debes de considerar si tú quieres incrementar tu espiritualidad y salir de la tibieza. 1 Pedro capítulo 3 verso 15 dice así la escritura, sino, ¿qué dice? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados, juntos, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Dónde comenzaba esa preparación para la defensa de todo el que preguntare su fe de Saulo de Tarso? En su corazón. Dice, santificad a Dios, ¿dónde? En su corazón. ¿Por qué los maras salvatruchas empezaban a tatuar y empezaban a hacer muchas cosas? ¿Por qué? Porque habían, de alguna manera, en su corazón, habían santificado el honor de su pandilla. Por eso. O sea, nada más por eso. Por eso se hizo una pandilla grande allá en California. Por eso empezaron a crecer y empezaron de alguna manera a multiplicarse y empezaron a hacer el terror de los chicanos del sur de California, del sur de Estados Unidos, y después el terror acá por su país. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera a sí mismos se adoctrinaron y entendieron que si no se consagraban para la lucha que ellos consideraban que era nata, que era justa, que era lo más viable y obvia que debían de tener, entonces iban a ser aplastados por sus enemigos. Dice aquí, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. De corazón venía la instrucción para ellos. De corazón venía la práctica, de corazón venía la enseñanza, la reprensión, la doctrina, la instrucción, la educación. Ahí estaba. No era de que si llegó tu mamá con tus 15 hermanas, de repente tú dejaste de hacer lo que tu niño o tu niña tenía que hacer. No. Viniera el abuelito, no viniera, tú seguías en lo mismo. ¿Sí me explico? Si era la hora de la lectura, aguánteme tantito, abuelito, ahorita vengo 15 minutitos, por favor, tengo algo importante que hacer. Se metía y leía sus 15 minutitos con su niño, con su niña, con sus hijos, porque una cosa les hacía entender a sus hijos, venga quien venga, pase lo que pase, esto es muy importante y no se tiene que perder. Pero usted ven a ti, tibiona, ni lees, y cuando lees te duermes. ¿Tú crees que ellos van a creer que es muy importante? No se puede creer. Dice, y está siempre ¿qué? Hermano, hasta la fecha el judío acepta cualquier debate. Cualquiera que cuestione la razón de su fe, el judío es capaz de decir, donde quieras debatimos. Búscalo en la web, busca debates de judíos contra cristianos, contra maometanos, búscalos. Y te vas a dar cuenta, el judío está dispuesto siempre a aventarse un debate por su fe, por lo que él cree. ¿Cómo es que Saulo, quien llegó a ser Pablo, cómo es que él de alguna manera pudo aventajar a los de su generación? Porque era una persona que estaba siempre preparado. Él sabía una cosa, hay que estar preparado ¿para qué? Para presentar defensa con todo aquel que demande en razón de lo que yo creo. Muchos cristianos, ¿usted por qué es cristiano? Bueno, pues es que Él me sanó. Qué bueno, sí, Cristo sana, pero uno no es cristiano porque a uno lo sanaron. ¿Usted por qué es cristiano? Bueno, pues es que me invitó mi compadre. ¿Por qué es cristiano? Bueno, pues es que me trajeron, no me dejaron de otra. Esa no es una buena razón para dar por causa de nuestra fe. ¿Se me explicó? No, hermanos. O sea, qué bueno, gloria a Dios, aleluya, qué bueno, todo eso es bueno. Pero eso no es, hermano, más que un extra de lo que realmente mueve tu fe. Número 1, ¿cómo podía este hombre abundar en dones? Bueno, él en su corazón se metió en su cabeza, esto es lo único que vale la pena en esta vida.
santificó a Dios en su corazón. Y al santificarlo, siempre estaba preparado. En todo tiempo estaba preparado. Y obviamente para que tus niños estén preparados, pues tú tienes que estar preparado. Porque los niños hacen preguntas. Y a ellos no les puedes decir que la cigüeña los trajo, no, les tienes que dar una base, les tienes que dar base bíblica, les tienes que explicar, tienes que sacar la historia, tienes que sacar la geografía, tienes que sacar las cosas reales, tangibles, por esto y por esto y por esto, hijo mío, esta es la verdad. ¿Sí me explico, hermanos? Te tienes que preparar tú para que ellos puedan estar preparados. Entonces es que lo podamos entender. Dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Obviamente ahí ya hablaba, estar siempre preparados, el Evangelio, porque dice que os demande, ¿qué? De la esperanza que hay en vosotros. ¿No te has encontrado con gente que demanda razón de lo que tú crees? ¿Por qué ustedes no ven la tele? Ay, pues es que el pastor siempre está de gritón ahí en las reuniones. O sea, es un argumento fuerte como para poder convencer a los escarnecedores, al escarnecedor de tu suegro, a tu cuñado el escarnecedor. ¿Por qué no oyen radio? ¿Por qué no oyen música? Pues no sé, mi mamá está medio loca, mi mamá. No es una razón, hermanos. O sea, el mundo demanda razones y tú debes de estar preparado. Tú tienes que estar preparado. Entonces ya te diste cuenta por qué o cómo abundamos en dones. ¿Cómo se pueden abundar en dones espirituales? Preparándonos. Metiéndote a la cabeza, metiéndole a tus hijos en la cabeza, esto es lo único importante. De ahí en fuera nada es importante. Y bien lo dijo Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde qué? Su alma. Entonces, ¿es lo único importante o no es lo único importante? Hermano, deja que te afecte, deja que te inunde, deja que a ti te tome, para que ellos vean por qué gimes cuando oras, por qué de alguna estás dispuesto a negarte con tu propio interés. ¿Por qué estás dispuesto a malpasarte? ¿Estás dispuesto a desvelarte? ¿Por qué estás dispuesto a cancelar reuniones muchas veces hasta lícitas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es obvio, tú creíste primero, esto es lo único que vale la pena en esta vida. Nada más, es todo. De ahí en fuera nada más vale la pena. Entonces es muy importante. Dice que deberíamos de estar dispuestos. Deuteronomio 17:18, veamos cómo se puede abundar en dones espirituales. Con diligencia, ya lo entendimos. Pero esa diligencia ¿en qué? Número 1, meterte en la cabeza que esto es lo único que vale la pena. Número 2, prepararte. Número 3, tener siempre respuestas para los que demandan razón. Capítulo 17, verso 18 de Deuteronomio, por favor, dice así, gloria a Dios, dice así, 17:18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro, juntos, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, juntos, y lo leerá, y leerá en él todos los días, hasta que su papá muera. Ya que se muera y cumpla 18, que se vaya, se suelte la greña y se ponga un arete en el oído izquierdo. ¿Dice eso? No, todos los días ¿de qué? De su vida. Si se muere papá y se muere mamá, ¿qué sigue haciendo él? Sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué sigue haciendo lo mismo? Porque santificó a Dios en su corazón. Lo creyó de todo corazón. Y como lo creyó de todo corazón, ¿está qué? Preparado. Y como está preparado, tiene razones, tiene respuestas para los que demandan razón. Pero ¿cómo puede tener respuestas y razones? Porque, hermanos, el buen hábito es agarrar la Biblia y mira, transcribirla en una libreta. Bueno, si quieres un papiro, ¿verdad? Transcríbela, que la estés transcribiendo. Te educas a ti mismo. Corriges tus faltas de ortografía. Comienzas a enfatizar palabras muy particulares. Estás transcribiendo las Sagradas Escrituras. Y cada vez que las transcribes, estás de alguna manera retroalimentando tu espíritu. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer este gobernador? Por favor, regrésale un versículo. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Por favor, siguiente verso. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Y ahí está la clave, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Qué es lo que nos ha faltado entonces?
Más que estar jugando jueguitos tontos ahí en el celular o ahí en la computadora, ¿qué deberían de estar haciendo los muchachos? Transcribiendo. Tendrían que estar estudiando. Tendrían que estar preparándose. La vida es una vida que está inundada del demonio. Este mundo está bajo la influencia de Satán. Satán tiene puertas a cada paso que dan tus niños. Hay puertas espirituales que los quieren tragar. Y Dios nos da la respuesta para que ellos aprendan a temer a Jehová. Y cuando tú te mueras, cuando tú te vayas de aquí, ellos no se aparten. ¿Qué es lo que deben de hacer? Transcribir la Biblia, ¿verdad? Y leerla todos los días de su vida, para que ellos aprendan. De esa manera se aprende a temer a Jehová su Dios, y de esa manera se aprende a guardar las palabras de estos estatutos, y de esa manera, ¿qué dice? Terminan poniéndolos, ¿por qué? Por obra. ¿Te das cuenta por qué Pablo sobrepasaba a muchos de su generación? ¿Sí te das cuenta qué hacía? Era un hombre que lo habían preparado de verdad, hermanos. ¿Qué más debemos de hacer? Por favor, dice ahí en el capítulo Génesis 24:62, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Por favor, siguiente verso. Y había salido Isaac, ¿a qué? A meditar al campo. Y luego te dice, ¿a qué hora? A la hora de la tarde. No dice que se fue al fútbol rápido, ¿verdad? No dice, venía con su uniforme de fútbol todo raspado de las rodillas porque había ido a jugar un torneo relámpago de fútbol rápido. No dice eso, hermanos. Para que no se le aburrieran en su casa, les permitió meterse a un equipo de fútbol. No dice eso. Aquí dice que ese hombre de 40 años venía de meditar del campo. ¿De qué manera se pueden adquirir dones espirituales? Meditando. ¿Alguna vez les llegó a pasar que de repente tuvieron algún roce con alguna persona, alguna mujer, algún hombre de la secundaria? Y luego ese con el que tuvieron el roce tenía un hermano que era bien tremendo, que tenía influencia ahí, que tenía la pandilla o que ya le había roto la cara a varios. Yo pregunto, ¿qué se siente, hermanos? De entrada te entra miedo. Y de salida quisieras buscar una puerta por atrás de por la pared de la escuela. Pero no hay más que una, la principal. ¿A cuántos les llegó a pasar? Levante su mano. Levanten nada más a 2. Levanten su mano. Levántenla bien. A ver, todo ese tiempo, tienes el roce con él a la entrada, lo avientas, el consejo, muchachos, esténse quietos, o le voy a llamar a la perfecta, y luego la perfecta tenía el apodo de la pantera, pues no todos se cuadraron, nadie dijo nada. Entonces, ¿qué sucede? Ya nada más te dijo, a la salida te veo. Desde la primera hora, el recreo o el receso, hasta la 1 de la tarde, ¿estabas concentrado en tus clases? ¿O estabas meditando en las palabras de a la salida nos vemos? Eso es meditar, hermano. Ya le estabas dando vueltas. ¿Cómo le hago? Y peor si se te acercaba tu amigo, oye, ¿cómo le podemos hacer? Y el otro, ¿cómo le puede hacer? Tú, a ti te dijo, no a mí. ¿Da? Si me explicó, eso agravaba más todavía la situación. Créeme, tenías ganas de que te hicieras, que surtiera efecto las chiquitolinas y meterte en el bolsillo de tu primo, de tu amigo. Pero no se podía. ¿Eso te llevaba a qué? A meditar. Perdías hasta el gusto por la torta que te había preparado mamá. Ya no quisiste comer. Es más, en el recreo te quedaste sentado nada más, meditando. Ese santo hábito lo tenía Pablo. Por eso abundaba en dones. Ni siquiera fue de la ley. Si tú te das cuenta, en el Deuteronomio 24, 20, 30 y tantos, 32, vimos que Isaac venía de meditar, dice ahí, ¿verdad? 24, 63 venía de meditar. Pero la verdad es que en el Deuteronomio 17, 18 apenas lo mandan como un mandamiento, como ley. Más bien ya, de alguna manera, Moisés lo había aprendido de su tatarabuelo Isaac. Ya sabía que la meditación traía espiritualidad. Entonces nosotros, es muy importante, cuando nosotros vamos a un estudio, meditas bien tu texto, lo traes impregnado, la predicación no cuesta trabajo, fluye. Pero si la innovas, estás de alguna manera ejercitando. Entonces es muy importante, hermanos. Este es otro medio, por el medio, valga la redundancia, del cual
Pablo había abundado en bienes espirituales. ¿Y qué decir de Esmirna? Esmirna había abundado en bienes espirituales. Era pobre físicamente, pero era rica espiritualmente. ¿Qué es lo que buscamos, hermanos? ¿Que nuestros hijos sean ricos y pobres espiritualmente, o ricos espiritualmente y pobres, no importa en ese caso económicamente? ¿No es eso lo que buscamos? Hermanos, si Dios les da riquezas, qué bueno, pero que sean ricos espiritualmente es lo importante. Entonces es muy importante que entendamos, dice el libro de Hechos capítulo 10 verso 9, gloria a Dios. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar, cerca de la hora sexta. Cerca de la hora sexta, él subió a orar. La tercera, la novena, la sexta y la undécima. Fíjate nada más a qué hora él sube a platicar con el Señor. No era la oración de 2 minutitos, 1 minutito, no. Era la oración de extender tu necesidad delante de Dios. ¿Cuánto? Podía ser 1 minuto, podía ser 3 horas, 4, lo que fuera necesario. Una cosa era real. Había que sacar toda la ansiedad y ponerla delante de Dios. En fe, en fe. Entonces, se preparaban, a sí mismos se hacían entender, se convencían de que esto era lo único que valía la pena en la vida. 2, era gente que meditaba, era gente que tenía buenas respuestas para buenas preguntas, y por otro lado era gente que conversaba con el Eterno, estaba conversando. Amén. En su educación fue llevado a ser un devoto del judaísmo. Y vemos que este hombre incrementa sus dones espirituales debido a esa educación que le habían dado, hermanos. Cuando la gente por voluntad propia decide, de alguna manera, es llamada al ministerio y decide buscar una vida de estrechez, si así es la voluntad de Dios, con una conciencia limpia, hermano, de acuerdo a lo que dice la Escritura, vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, Dios suele incrementar los dones espirituales. Apocalipsis capítulo 2, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis ¿qué? Probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces es muy importante que entendamos, número 1, el diablo existe. E independientemente que tú quieras preparar a tus niños o no los quieras preparar, el diablo existe. Y el diablo se encarga de destruir las vidas. Aquí vemos que a la iglesia de Esmirna le dan un mensaje a los que de alguna manera habían incrementado dones espirituales, riquezas espirituales. El diablo los va a arrojar a la cárcel por 10 días. Ya les estaba avisando el Espíritu Santo. Entonces, como cristianos, si tú estás educando a tus hijos en esa línea, espérate grande oposición, espérate pasar por muchas tribulaciones. No creas que va a ser fácil la situación, pero Jesús, vamos a leerlo nuevamente, yo conozco tus obras y tu tribulación, capítulo 2, verso 9, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? Por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A ver, hermanos, ¿cómo supo Jesús que ellos serían exclusivamente 10 días los que ellos serían afligidos? ¿Cómo lo supo, hermanos? Aparte de que Él lo sabe todo, Él es un Dios muy paternal. Y no va a permitir que seas probado, probada más allá de lo que tú puedas resistir. Y por otro lado, lleva en contabilidad lo que tú necesitas. Si son alegrías, si son tristezas, si son aflicciones, si son quebrantos, Él ya lo tiene contabilizado. Él está, de alguna manera, haciéndote saber que tus problemas y tus tribulaciones y aflicciones no están fuera de su alcance. Sencillamente te dedicaste, te dispusiste a, de alguna manera, adquirir riquezas espirituales. Aunque seas pobre, eres rico, y no temas. Dice, no temas. 10 días vendrán, pero yo le daré la corona de la vida al que de alguna manera venza. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces,
Él va a recompensar con bendición a los suyos y con tribulación a los que los atribulan. Pero dice él que hay una sinagoga de Satanás. Escúcheme, así como hay una iglesia de Cristo, hay una sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la sinagoga de Satanás? Todos aquellos que están en contra de las verdades del Evangelio. Hermano, si aquí nos está diciendo que hay que preparar a nuestros niños y de repente llega el religioso y te dice, yo creo que no es para tanto, yo te pregunto, de acuerdo a lo que dice el texto, ¿no es para tanto? No, el texto dice que ellos eran pobres, pero que eran ricos, es lo que dice. Así nos dice el texto. Y nos dice de la iglesia de la Odisea que era rica, pero era una miserable, pobre, desnuda y ciega. Es lo que dice, ¿cierto o no? Entonces, si alguien llega a decirte que no es para tanto, que vas a traumar al niño, que le vas a dañar, esa es la iglesia, la sinagoga de Satanás. Porque está de alguna manera en oposición a las verdades del Evangelio. Yo veo que la Escritura dice que tus hijos y los míos deben de estar preparados para toda buena respuesta, de toda duda que la gente demande de tu razón de fe. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene la sinagoga de Satanás? Promueve y protege, la verdad, los errores doctrinales. Los va a promover y los va a proteger. No, ¿cómo crees? No. Dios quiere que seamos, que vivamos, que vistamos, porque somos hijos del Rey en abundancia. Si no tienes es porque no tienes fe. Están malditos porque no tienen fe para pedirle al Señor. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de buscar la riqueza espiritual. Si ser un magnate te trae riqueza espiritual y viene de Dios, Dios no se va a poner en oposición a eso. Dios permitirá que venga la fluidez de economía, pero tú serás una persona que abunde en dones espirituales. ¿Sí me explico? Entonces, muy importante. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? La iglesia o la sinagoga de Satanás siempre estará en contra de la pureza y de la espiritualidad. Siempre estará de alguna manera negando, oponiendo la espiritualidad y la pureza. Hermanas, no es correcto entrar a la casa de Dios con los pantalones entallados o enseñando sus cuerpos. No es nada correcto. No es correcto venir embriagado. Te sentaste a ver una película mundana y vienes aquí a buscar una verdad espiritual. No es correcto. No es nada correcto. Todo lo que opone la pureza y la espiritualidad de la adoración del Cordero es una sinagoga de Satanás. Promover, propagar, de alguna manera, ceremonias, ritos, mandamientos de hombres. Es que el pastor dijo, no, o sea, ¿tiene base lo que dijo el pastor? Es que el apóstol, es que el profeta, sí, pero ¿tiene base? Porque nosotros no estamos para hacer lo que diga fulano o sutano, estamos para hacer lo que dice la Escritura, es lo que estamos para hacer. ¿Sí me explico? Y cuando ves ahí, hay gente que de repente casi le interesa más si hay apóstol o no hay apóstol. ¿Hay apóstol en su iglesia? Pues sí, hay apóstoles, claro, pero hay apóstol. Y casi que te quieren decir que ellos son los únicos que tienen un apóstol. Hermano, por favor, o sea, ¿dónde dice ahí que estemos tan excitados con la palabra apóstol? Dice que busquemos un camino más excelente, que es el camino del amor, ¿verdad? Dice, ok, procurad los mejores dones, pero yo les pido que busquen el camino más excelente, que es el camino del amor, dice 1 Corintios 3. Y sí, Efesios 4 nos habla de esos ministerios que levantó Jesús. Gloria a Dios que los haya en la iglesia. Pero hermanos, creo que aunque no hubiera todos esos ministerios, pero si hay amor, ¿Cristo está allí? Pero hay todos los ministerios, pero no hay amor, ¿Cristo estará allí? No, hermanos. Entonces no es cuestión de ello, mas sin embargo la gente promueve y propaga invenciones de hombres, ceremonias, ritos, mandamientos que nunca estuvieron en el corazón de Dios, en el pensamiento de Dios. ¿Qué más? Dios conoce la tribulación de su iglesia y está expectante Él está expectante a una actitud muy particular de la iglesia, de aquellos que están educando para que de alguna manera sus hijos puedan aumentar en dones espirituales, incrementar. Y tú debes de entender, Satán dice, va a arrojar a algunos de ustedes, no dice a todos, ¿verdad que no dice así? Algunos serán probados y la prueba va a venir incrementándose, entiéndalo. La prueba para comprueba, probar para comprobar. Va a venir, puede ser en la economía, puede ser en la enfermedad, puede ser en la familia, puede ser en muchas cosas muy variadas, pero sin embargo el diablo usará instrumentos de alguna manera satánicos como hombres, como música, como espíritus caídos, muchas cosas usará, pero
Dios tiene todo bajo control. No perdamos de vista la vocación a la que fuimos llamados. Amén, hermanos. Entonces es muy importante. Vamos nuevamente, por favor, casi estamos a punto de terminar. Capítulo 2, verso 10 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 2:10, por favor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis. Y ahí te dice por qué. Porque están mal. Porque están malditos por ser pobres. No dice eso. Dice, los va a echar en la cárcel para ser probados, y su prueba se va a traducir como tribulación, no para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 días, ¿sí? Ahí está. ¿Qué espera él de esa tribulación, de esa prueba? ¿Qué espera? No todos, algunos. ¿Quiénes? Los que tengan la capacidad, los más maduros, los más aferrados, serán probados, serán tratados. Ahí estará la prueba sobre de ellos. Tienen que estar muy atentos. Entonces no es para destruir. ¿Para qué es? Ahí dice, para probar, nada más. ¿Sí me explicó? Cuando te ponen a hacer el agua de limón o el agua de X sabor y de repente agarras el cucharón y le echas a tu mano o le echas a un vaso y le pruebas, ¿para qué es? ¿Para vaciar el alcantarillado? No. ¿La pruebas? No, hombre, me quedó, pero como que le hace falta un poquito más de azúcar. ¿Cierto o no? Solo pruebas para comprobar. Es todo. Es lo que está haciendo Cristo. Va a arrojar a algunos de ustedes a tribulación, pero para probar, para que venga la comprobación, no para destruir, hermanos. Pero tú eres una persona que ama al Señor, que su énfasis no está en el dinero, su énfasis no está en la economía. Ustedes saben una cosa, danos el pan nuestro de cada, y salen a trabajar el día, ¿verdad? No son de los flojonazos que se van tarde, que su esposa los tiene que estar despertando para que se vayan. No, no son así. O que se molestan cuando les suena el despertador. No, 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 no son así. Ustedes son bien responsables para no caer en ese tipo de tentaciones o incongruencias. Ustedes son bien responsables y mira, de manera automática, clic, te despiertas. Y hay veces tú tienes que despertar al despertador. Ya, levántate. Porque tú tienes ese hábito santo de estarte levantando así, ¿verdad? Pero si es uno que va a ser probado, pero la verdad es que va a reprobar porque no tiene ni esa habilidad ni ese hábito, hermano, no es culpa de Dios. Más bien es una retribución por la pasión que se está desordenando en ese corazón. Entonces tenemos que entender, fieles hasta la muerte, yo les daré la corona de la vida, dice ahí. No son probados para ser destruidos, son probados para tener fe, paciencia y coraje. ¿Para qué? Para que de alguna manera ellos puedan darle honor y gloria a Cristo. Resumimos. Número 1, yo conozco tus obras, tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Aunque apenas tienes para comer, pero yo te he visto cómo tienes una gracia para adorar. Yo te he visto cómo tienes una gracia para servir. Te he visto cómo tienes una gracia para educarme esos 4, 5, 7 pelones que te di. Te he visto cómo lo haces. Una gracia para aumentar los 30 pesos que te dan de gasto al día. ¿Cómo le haces? ¿Quién sabe cómo le haces? Pero tú tienes una gracia muy particular. Porque no es congruente, ¿da? O sea, que te dan tu gasto. Ya no me alcanza y lo obligas a trabajar más hasta meterse, yo creo que de alguna manera otro trabajo, pedir tiempo extra y después quieres que sea muy espiritual. No, mujer, eso no es congruente. O sea, que se vaya a trabajar como Dios manda. Y los 30, 50, 70, 100 mil pesos que te dé, gloria a Dios. Amén. ¿Estás bien conforme? No le agarras del cuello ahogándolo. No, no, no. Tú ves cómo le haces, porque dice que la mujer virtuosa le da el bien todos los días de su vida a su marido. ¿Y el corazón de ella está qué? El corazón de él está confiado en ella. Amén. Está muy confiado. No creas que está padeciendo o sudando copiosamente porque vaya a pasar, no sé, el de la Urrera y le hacen inmediatamente su póliza y ya se embarcó con cosas, con lo poco que tiene. No, su corazón de él está muy confiado en esa mujer porque esa mujer tiene dominio propio. No anda sacando cosas escondidas de su marido. No, tiene dominio propio. Entonces entendemos por qué nosotros tenemos que tener esta actitud. Terminamos 1 Pedro capítulo 1 verso 18, por favor.
¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Sabiendo que fuiste rescatados, ¿qué dice? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De dónde fuimos rescatados? De la vana manera de vivir de nuestros papás. De ahí fuimos rescatados. Entonces, si ya fuimos rescatados, hoy tenemos principios y puntos establecidos. Vuelvo a retomar lo que dijimos a manera de resumen. Número 1, meterles en la cabeza a nuestros hijos que esto es lo único que vale la pena. De ahí en fuera nada vale la pena. ¿Sí? Que sí se van a casar, que sí hay que estudiar, porque no te puedes preparar si no estudias. Sí, pero estudiar no significa aventarte a que te revuelques o te pierdas con todos los sodomitas que hay allá en las escuelas seculares. No. Vas a estudiar de la manera en que Dios te va a dar, te va a proveer para que tú te guardes del mal. Amén. Entonces, número 1, meterles en la cabeza que esto es lo único que vale la pena. Número 2, dice que deben de estar preparados, capacitados. Es nuestra obligación prepararlos para que ellos estén listos para presentar defensa. Número 3, no solo van a estar preparados, ellos van a meditar mucho en lo que estudian, en lo que hablan, en lo que leen, en lo que aprenden, en la historia, en la geografía, en las matemáticas, español. Todo lo van a meditar para poder de alguna manera fortalecer su egoísmo o fortalecer lo que ellos creen que vale la pena. Yo pregunto. Lo que vale la pena. O sea, Dios no está peleado con las matemáticas. Dios no está peleado con de alguna manera, con la vocación que tú quieras escoger. Solo que sea lo que vas a escoger para poder fortalecer la razón de tu fe. Nada más, es todo. Entonces, vemos que ellos meditan mucho. No los enajenan. No es que les ponen ahí un sillón y muchas papas y viendo todo el día peliculitas cristianas. No, eso no puede ser posible. Póngales una vez, pero no todos los días. Dice que ellos meditan mucho, están muy meditabundos. Y no solo meditan, platican mucho con Dios. ¿Verdad? Están platicando. Es obvio que no platicarán igual como tú platicas las 3 horas que horas, pero ellos platicarán, hermanos, ¿verdad? Lo que su necesidad, de alguna manera, les demande. Pero tú serás encargado de estar velando porque eso se lleve a cabo. Y prácticamente vemos nosotros que obviamente los tienes que preparar, porque si alguien se va a preparar para poder servir hacia Dios, Satanás va a estar sobre él y las presiones van a estar continuas. Pero no temas, Dios te conoce y Dios sabe por qué preparas a tus hijos. Y Él solamente permitirá aquello que te va a probar y te va a sacar más refinado. Amén, hermanos. Pero huye de la vana manera de vivir. Por favor, regresa el texto. 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Aquí no importa de dónde seas, no importa cuál sea tu abolengo, no importa cuál es tu estirpe, cualquiera de ellas venía manchada, venía corrupta, venía llena de egoísmo, de soberbia. No, ya Cristo está poniendo las bases para que nosotros nos eduquemos, ya no regresemos a lo mismo, porque era vano y estaba corrupto, y fuimos nosotros rescatados. Amén, hermanos. Rescatados. Entonces es muy importante. Si alguien quiere ser salvo en Cristo, tendrá que renunciar a la vana manera de vivir que ha llevado. Si alguien desea ser parte del reino de Dios, tendrá que renunciar a su pequeño reino que él mismo se puso delante de él. Si alguien quiere ser parte, ¿verdad? Heredar, como dice ahí el texto, al que venciere, si quiere heredar esas bendiciones, tiene que quitar su forma de vivir, de pensar, de concepción, todo lo que tiene que ver con lo ajeno al reino de Dios, con lo que va a contradecir aquello por lo cual se está preparando, tiene que renunciar a ello. Cristo Jesús es realmente lo único que vale la pena en esta vida. Amén. Reitero, para que no me lo malinterpreten, muchachos, no es que no se van a casar, no es que no van a estudiar, no es que no van a jugar. Es que no nos dejan ni jugar.
Pues sí, pero quieres jugar con aquella muchacha que enseña todo, pues ¿cómo crees? Pues que no nos dejan jugar, sí, pero estás queriendo jugar con el otro vicioso que te está queriendo conquistar, ¿cómo crees? No, 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 o sea, vamos a jugar, sí, pero con las cosas que fortalezcan lo que nosotros creemos que tiene razón de nuestra fe. Amén, que tiene un argumento. Digo, los muchachos necesitan correr, los niños necesitan jugar. Parte de la psicomotricidad gruesa o fina se va a ver reflejada en la vejez, en la adultez, cuando la persona no sepa ni cuál es su izquierda ni su derecha, o cuando cada rato por no tener la distancia, ¿verdad?, ejercitado en la distancia, en el espacio-tiempo, esté chocando, tropezándose, se va a ver reflejado. Entonces no estamos en contra de lo demás, por favor muchachos, no se salgan murmurando ni diciendo, ay, mis papás siempre hacen todo lo que ese hombre dice. No, 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 mi trabajo nada más es darles su consejo. Usted de alguna manera sabrá lo que va a hacer con sus hijos. Este es el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que sus hijos abunden en dones espirituales. Amén. Ok, pongámonos sobre nuestros pies. Amados hermanos, hoy acerquémonos al Señor. Estas verdades que han sido puestas delante de nosotros tienen una intención: quitar, remover la vana manera de vivir que llevábamos o en la que andamos, y dejar que las verdades espirituales que traen resultados espirituales benéficos en esta vida presente y aún más en la eternidad se establezcan. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eso fue lo que le dijeron al ángel de la iglesia de Esmirna y a la misma iglesia. Yo conozco su escasez, su persecución, su aflicción, pero ustedes tienen abundancia de dones espirituales, son ricos en el área espiritual. Van a ser probados, porque como son ricos en riqueza espiritual, necesitan ser depurados y perfeccionados como modelo a seguir para otros. No estoy molesto con ustedes, solo estoy queriendo que maduren y que sean más a mi imagen y semejanza, casi que era la idea, el mensaje que Cristo le mandaba a esta iglesia. No teman. No teman en nada. Satán, la sinagoga de Satán, cuya herramienta es del mismo Satán y es usada por él, ella será usada para probarlos. La cárcel, los hombres impíos, los perversos, buscarán que cambien su forma de vivir, que decrezcan en sus dones espirituales, en su riqueza espiritual. Pero no, ustedes son ricos. Aunque en las riquezas temporales no tienen mucho, excepto suplidas sus necesidades. Pero son ricos. Hermanos, este es el modelo de vida para una familia que quiere agradar a Dios. No es edúcalos según la SEP, no dice eso. Eran educados según lo que glorificaba a Dios en el reino de Dios. ¿Y qué importa lo que diga la SEP? ¿O qué importa lo que diga tu presidente? Aquí lo que le importaba más a Jocabed era qué decía el gran Jehová y no qué decía el faraón. ¿Qué importa lo que diga tu compadre, tu suegro, tu papá, tu mamá? Aquí lo que importa es que estás educando jóvenes, niños, con almas inmortales y que van a tener que ser preparados con toda la intención de sobrepasar a muchos de su generación. Ese es el modelo, ese es el blanco a acertar, hermanos. Para no perder, para no confundirnos, para no decir, ya no sé qué hacer. Es que, Señor, ya no te siento. No, hermanos, está tan claro que no necesitas sentir nada. Está tan claro lo que tenemos que hacer.
no bajar la guardia. Amén. Pongámonos en contacto con Dios y a cuentas, hermanos. Amado Padre, aquí estamos como iglesia delante de ti. Y queremos pedirte, por favor, que tengas misericordia de nosotros. Quizás nuestros bienes materiales se han incrementado. Quizás nuestra salud se ha incrementado, ha mejorado. Quizás nos hemos repuesto, Señor, de ese momento difícil de nuestra salud. Pero quizás hemos decaído en nuestra riqueza espiritual. Por favor, cambia nuestro corazón. Cambian los conceptos que adquirimos de la vana manera de vivir de nuestros padres. Y cuando habla de padres, habla, hermanos, de aquellos que nos educaron en lo secular, de los que nos educaron en el barrio, de los que nos educaron emocionalmente, de los que nos educaron aún teológicamente, pero torcidamente. Señor, por favor, perdona nuestro pecado y ayúdanos a retomar la educación de nuestros hijos y aún la nuestra en esta área, Señor. Sabemos que tú eres fiel y que nunca faltará ni pan ni agua en nuestra casa, ni vestido, porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Ayúdanos a ser fuertes cuando la madejada de oposición venga y critique o cuestione nuestra razón de fe. Danos esa capacidad para estar listos, para que los nuestros estén listos cuando sus primos, cuando sus amigos, sus vecinos demanden razón del por qué están siendo educados así, Señor. Por favor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.